Muy bien, vamos a hablar esta mañana acerca de una victoria en decadencia. La victoria en decadencia, y parece ser un poquito paradójico el nombre, porque cuando hablamos de victoria, pues estamos asumiendo, estamos dando por entendido que es un efecto positivo, que es el éxito, que es el haber obtenido o haber llegado a una meta, desde luego de manera victoriosa. Pero cuando hablamos que es decadente, es porque la victoria no siempre está durando todo el tiempo, ¿verdad? Quiero proponer esta mañana que el triunfo en la vida cristiana no consiste en el éxito de un solo evento ni de una sola época. Cada día existe el desafío de ganar o perder. Sin embargo, avanzar en obediencia y fe en el escuadrón del Todopoderoso es ir en pos de la victoria. Entonces, hermanos, la victoria no se gana por haber solamente obtenido positivamente una batalla a favor. Todos los días estamos en batalla. ¿Estamos de acuerdo? Todos los días estamos en riesgo, todos los días somos desafiados. Y puede ser que una persona que ha sido victoriosa, puede ser que el Hijo de Dios, habiendo obtenido victoria, esta victoria comience a ser decadente, comience a ser inclinada hacia la derrota. En los versículos del 1 hasta el 25 de este capítulo se narra una conquista parcial, tribu por tribu. Esencialmente desde el sur hasta el norte es como comienza esta narración geográficamente y concluye con un evento en el capítulo 2 en donde nos explica por qué la conquista del pueblo de Dios no fue completada, porque comenzaron conquistando, comenzaron ganando, pero llega un momento en donde quedan estancados, en donde quedan limitados por alguna razón. La frase subió Judá la vamos a encontrar en varias ocasiones en estos versículos. Encabeza las secciones desde el versículo 4 hasta el versículo 21, y esto quiere decir que había conquistas en el sur de Canaán. De semejante manera también hubo conquistas en el norte, y comienza con la misma frase, y subieron, y se refiere a alguna otra tribu para decir que hicieron frente y generalmente ganaban. Muy bien, hermanos, ¿de qué manera se vive una victoria en decadencia? Vamos a ver tres elementos esta mañana de cómo una victoria, de cómo un pueblo victorioso, un creyente victorioso puede ir perdiendo esa esencia de júbilo, de gozo, de firmeza, de aptitud para la gloria de Dios, y puede ir decayendo hacia la derrota. Entonces vamos a ver la primera, y es cuando hay una cosecha de fidelidad imperfecta. La victoria en decadencia es cosecha de una fidelidad imperfecta. Y entonces tenemos que recordar que Israel al principio es fiel, aunque es imperfecto. Decimos esto porque los versículos leídos la semana pasada vimos cómo el pueblo consulta a Jehová y le pregunta quién va a subir primero a Canaán y va a tomar la herencia que le corresponde. Y Jehová indica subir a Judá. La tribu de Judá son los que tienen que subir. Y ellos en efecto suben, pero recuerdan, hermanos, que no suben solos, ¿verdad? Invitan a Simeón, la otra tribu, para subir juntos. Y bueno, esto es algo que se repite. En el versículo 3 dice: y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado. Y en el versículo 17 vemos la misma situación. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron. Muy bien, entonces hay una obediencia, hay una fidelidad del pueblo de Dios, especialmente del pueblo Judá, que era el pueblo más fuerte, era el pueblo más consagrado, más dedicado a los asuntos divinos, pero no era una tribu perfecta. Hubo errores. Y entonces, hermanos, cuando nuestra fidelidad no es del todo como debería de serlo, sí hay cosechas, sí hay ganancias, sí hay buenos resultados. Pero ¿cómo son? ¿Cómo es esta cosecha que estamos adquiriendo? Bueno, vamos a ver dos descripciones de cómo es una cosecha de fidelidad imperfecta. Y la primera es una cosecha con una fructificación importante. Estamos en Jueces 8, vimos de estos versículos
Miren el versículo 8, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Hasta haber leído este versículo, nuestro corazón puede imaginar y nuestro corazón puede emocionarse con esta continuidad de victoria que ellos tienen. Es como estar viendo quizá algún evento deportivo, algún partido de fútbol, y estamos viendo que un equipo está anotando más a favor, y bueno, el corazón está contento porque podemos ver la victoria más efectiva, plasmada, todo parece indicar que va por buen camino. Y bueno, no tan solo tomaron el territorio de Jerusalén y lo tomaron a filo de espada. En el versículo 9 nos dice que también fueron a las montañas, a Negev, en los llanos, y entonces ellos toman Hebrón y igualmente conquistan. O sea, lo que estamos viendo son diferentes conquistas que ellos están tomando. Entonces es una cosecha con una fructificación importante. No se ha detenido el fruto, no se han detenido las victorias, no ha cesado el éxito, y esto es algo, hermanos, que no nos permite ver. Hay una atmósfera invisible de lo que realmente está sucediendo. ¿Qué sucede, hermanos, cuando en nuestra vida personal, en nuestra vida como creyentes, hay cosas no arregladas y parece ser que no hay ninguna consecuencia por ese hecho? Todo sigue normal, las cosas siguen su cauce, ¿verdad? Dios sigue siendo Dios, quizás su familia sigue yendo por buen camino, la buena enseñanza no ha cesado, Dios sigue manifestando su gloria y misericordia a nuestro favor, y entonces al parecer no pasa nada, no hay ningún problema, no hay de qué preocuparse. Pero muy en el fondo de nuestro corazón, hermanos, sabemos que cuando hay asuntos personales no arreglados, estamos hablando de asuntos personales entre nosotros y Dios, no asuntos de otro género, como quizá atender asuntos físicos en nuestra casa o atender algunos asuntos económicos personales. Estamos hablando de nuestros asuntos con Dios. Cuando hay cosas que no se han atendido de una manera adecuada, hermanos, invisiblemente estamos haciendo una fisura que está pronunciándose más y más, y no nos hemos percatado de que un día esto va a colapsar, ¿verdad? Entonces eso está sucediendo precisamente con el pueblo de Dios. Siguen conquistando, siguen ganando. Hay énfasis en que Jehová está con Judá. En el versículo 4 dice: y subió Judá y Jehová entregó en sus manos, ¿verdad? Está hablando de esta tribu, y Jehová entregó en sus manos. Ahora vaya conmigo al versículo 19 y solamente hasta donde está la coma leemos juntos. Dice: y Jehová estaba con Judá. Hay un énfasis. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. A pesar de que Judá tuvo una obediencia a medias, a pesar de que Judá tuvo una fidelidad imperfecta, Dios sigue siendo fiel. Y Dios está con Judá. Y Dios entrega a Judá la victoria y cumple sus promesas y cumple sus propósitos que ya había pronunciado para sus hijos. Sin embargo, hermanos, aunque hay mucho fruto, se declara también que Jerusalén, tomada por Judá, evidentemente no la retuvieron por mucho tiempo. Los jebuseos obviamente volvieron a ocupar Jerusalén cuando los benjamitas intentaron adquirir su territorio. De hecho, los jebuseos permanecieron allí hasta la época de David, cuando éste conquistó la ciudad. Y no vamos ahí, pero este dato viene en 2 de Samuel 5, del 6 al 9. Tomaron la ciudad y bueno, qué bien, qué gran victoria, hermanos, pero fue una victoria temporal. Posteriormente volvieron a perder ese territorio por muchísimo tiempo, hasta la época de David la volvieron a recuperar. Estamos hablando de cientos de años para que ellos pudieran regresar y tomar esa ciudad que el Señor quería entregarles. Y entonces, hermanos, las victorias que se cosechan
por una infidelidad inconsistente es una victoria temporal. Podemos gozar de victorias temporales, pero un día recaerán las malas decisiones a nuestra vida si no hemos arreglado cuentas hasta entonces. Y por eso hay una urgencia muy importante, hay una urgencia prioritaria en cuanto a meditar qué es asuntos que no son arreglados todavía en nuestras vidas que pudieran llevarnos a una derrota cuando el Señor claramente desea que tengamos una vida victoriosa viviendo con Él. La conquista de Hebrón fue un acontecimiento muy importante en la historia de Israel. Hebrón significa literalmente asiento de asociación. Fue la morada de Abraham y de Sara. Después fue dado a Caleb como su herencia. Y como Caleb siguió al Señor fielmente, tiene esta parte que es importante. Entonces, Hebrón habla de herencia de aquellos que son fieles. Años después, David, siendo rey, reina durante 7 años y medio en Hebrón antes de tomar el monte de Sión, la herencia final y la morada de Dios. Entonces, hermanos, Hebrón, de una manera físicamente hablando, territorialmente hablando, era una parte importante que simbolizaba, que tenía que ver que los que vivieron allí, los que habitaron allí, los que disfrutaron de Hebrón, eran personas fieles. Eran personas que de alguna manera era su paraíso terrenal. Era parte de las bendiciones que Dios dio a personas que fueron obedientes. Y es importante saber que es Caleb el que está morando en Hebrón, y ahí en Hebrón hubo victoria, una victoria que fue prolongada, una victoria que fue real. Y como sabemos, hermanos, Caleb es una diferencia entre el resto del pueblo. Caleb y Josué fueron los únicos que entraron a Canaán de toda la generación que salió de Egipto. Caleb sigue, ya después de la muerte de Josué, Caleb continúa en pie de lucha y al parecer era el general y quien presidía las batallas de Judá, porque él era de la tribu de Judá. Y entonces es Caleb con su familia los que están disfrutando de Hebrón. Y hermanos, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios muy considerado, muy amoroso, hermanos, y que sabe recompensar bien, Quizá no hemos notado mucho este hecho, pero hay una familia que se destaca aquí, que es fiel en medio de un pueblo que ha dejado de serlo. Y Dios tiene un cuidado especial hacia esta familia, la familia de Caleb. Entonces, podemos ver, hermanos, cómo hay cosecha de fruto importante, hay cosecha real por la fidelidad, aunque la fidelidad no sea perfecta. Y nos recuerda lo que la palabra nos dice en el Nuevo Testamento, que si fuéramos infieles, Dios permanece fiel, ¿verdad? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y por qué razón el Señor dio victoria a un pueblo que no lo merecía? Por amor a su nombre, hermanos. Por el cumplimiento a sus promesas. Porque Él ya lo había prometido, Él ya lo había declarado. Y así como Él lo prometió, así fue hecho. Pero también hay ocasiones en que algunas razones que el Señor otorga son condicionadas por algunas situaciones, ¿verdad? Y aquí vemos entonces cosecha abundante, pero una cosecha condicionada, una cosecha también limitada de alguna forma. Vamos a ver también, hermanos, que el pueblo de Dios se volvía cada vez menos fuerte. De estar ganando, desde luego, sin ninguna restricción, sin duda alguna, comienza el pueblo como que a cansarse, comienza el pueblo a deslizarse, comienza el pueblo a tener fallas y ya no es tan acertado, y pudiera ser como un combate deportivo, ¿verdad? Cuando vemos y recientemente cuando hubo una
pelea de boxeo. A veces las personas que están comentando comentan que no hay que agotar todas las fuerzas en los primeros minutos, en los primeros momentos, porque la batalla puede ser muy larga y entonces ya no habrá fuerzas para el final, ¿verdad? Y bueno, hermanos, esto parece que pasa con Israel. Parece que ellos están muy bien al principio, con algunos pequeños detalles, pero cada vez su pecado, cada vez su pereza, cada vez su desobediencia es más fuerte y por lo tanto su derrota ya es inminente y su derrota comienza a aparecer. Entonces, ¿cómo un pueblo, cómo un creyente puede estar en una victoria en decadencia? Bueno, hemos dicho, cuando hay una cosecha de fidelidad imperfecta, bueno, hay fructificación importante, pero también hay una fertilidad inminente. Hay la cosecha con una fertilidad inminente. Los israelitas primero tomaron la región montañosa, las colinas al pie de la montaña que quedaban entre la región montañosa y la costa. Fueron la escena de la guerra continua entre Israel y los cananeos. Cuando los israelitas se establecieron en la tierra prometida, estaban sujetos a la influencia y a las tentaciones de la religión cananea. Era una religión degradante y muchas veces a los israelitas se les olvidó su pacto con Dios en el monte de Sinaí, cayeron en la idolatría y en la apostasía y fueron derrotados muchas veces. Por eso decimos, el pueblo de Dios se volvía cada vez menos fuerte, tanto físicamente, tanto en maquinaria militar y desde luego y principalmente espiritualmente, hermanos. Cada vez era menos fuerte espiritualmente. ¿De qué otra manera se vive una victoria en decadencia? Vamos al segundo punto y es mediante contribución de familias a imitar. Esta es una parte positiva dentro de esta enseñanza. Es cierto que aunque había fidelidad imperfecta, Dios seguía obrando en el pueblo, Dios seguía bendiciendo y cumpliendo sus promesas con fidelidad. Pero, hermanos, algo que es otra vez de señalar es que Dios muchas veces bendecía a su pueblo, no por la obediencia total del pueblo, pero por algunas cuantas personas que seguían siendo fieles. Estos domingos por la tarde estamos viendo las iglesias de Asia Menor que están pronunciadas en Apocalipsis. Y vemos cuando el Señor hace advertencias, algunos elogios a algunas iglesias y otras advertencias. Pero en algunas iglesias les dice, pero tienes algunas pocas personas, ¿verdad?, que no han ensuciado sus vestiduras. Pero hay algunas personas que no han renunciado a su fe. Pero hay algunas personas que siguen siendo fieles. Pequeños remanentes, hermanos, que hay en el pueblo de Dios y que Dios detiene su ira y Dios detiene su juicio. Gracias a Dios por esas personas. Gracias a Dios por esas personas. Como lo fue Abraham cuando intercedió por Sodoma y Dios consideró y Dios se acordó de la petición hecha por Abraham cuando sacó a Lot de Sodoma. Qué importante, hermano, es familias fuertes en el pueblo de Dios. ¿No es así? Muy importante que haya familias fuertes. No familias endebles, no familias débiles, no familias participantes, atraídas por el mundo, inconsistentes en su vida personal, sino familias fuertes en cuanto a su fe, familias fuertes no en cuanto a una religión, no en cuanto a ciertas prácticas, familias fuertes en cuanto a convicción de su relación con Dios y su seriedad personal de vida. Estas son las familias que el Señor considera importantes en su pueblo. Vamos a ver la contribución de familias a imitar. Versículo 11 al 16. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, le persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes?
Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. En el registro de las primeras victorias, el narrador se enfoca en una familia espiritualmente valiente en Israel, la familia de Caleb. La familia de Caleb es en miniatura todo lo que Israel debía de ser. Era una familia muy valiente, una familia muy consagrada, una familia muy decisiva y una familia obediente a los deseos de Dios. En el versículo 11, en Debir se menciona esa ciudad, significa la ciudad del libro. Es interesante, algunos piensan que era una ciudad donde había probablemente alguna especie como de biblioteca, y algunos creen que era una reunión en donde se juntaban algunos escritores de aquella época. Esta ciudad era una ciudad por estas características que tenía algo que ver con cultura e inteligencia en ese momento. Ahora, cuando pensamos, hermanos, en familias a imitar, vamos a ver primeramente que estas familias tienen una contribución por su fe intrépida. Son familias que tienen una contribución con una fe intrépida. Si usted se fija lo que acabamos de leer en el versículo 12, Caleb está mencionando que el que tomara esta ciudad y él iba a recompensar dando a su hija Axa por mujer. Ahora, desde nuestra perspectiva, desde nuestro contexto, desde nuestro pensamiento cultural, diríamos: pero ¿cómo se le ocurre ofrecer a su hija a alguien que tuviera una victoria? Y quizá los que podemos comenzar a ver el panorama desde esta perspectiva de la que hablo, no nos parece algo muy espiritual, no nos parece algo muy correcto que esto se esté haciendo. Pero hermanos, Otoniel, quien gana a Axa conquistando tierra para su pueblo, lo que Caleb quiere para su hija es la vida que él ha escogido para sí y para su familia. Una fidelidad al pacto de obediencia osada en respuesta a las promesas de Dios. Lo que Caleb está diciendo es: yo quiero para mi hija una persona que sea valiente, una persona que sea, además de valiente, obediente a las cosas de Dios, y entonces mi hija estará segura con esa persona que sea intrépida y que realmente tenga seriedad en las cosas de Dios. Y ahora la perspectiva cambia completamente, ¿no es así, hermanos? Y quizá hermanos que tienen hijas dirían: yo estoy de acuerdo con Caleb, ¿verdad? Yo tendría las mismas aspiraciones que Caleb. Y bueno, hermanos, lo que vemos en Caleb es un hombre con sabiduría. Desde el principio, su fidelidad, desde la continuación de su integridad espiritual, de su integridad personal, ahora lo vemos compartiéndola con su familia, poniendo estándares altos en los matrimonios de su familia. Esto, hermanos, realmente son las familias fuertes, las que no están dispuestas a mezclarse con personas débiles y personas impías. Estas son las familias fuertes, las que ponen estándares no de acuerdo a gustos personales, sino los estándares bíblicos. ¿No es cierto, hermanos, que la Biblia nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? ¿Y cómo se puede interpretar ese texto? De forma muy literal, ¿verdad? De no unirse con un yugo desigual con personas incrédulas. Y la familia de Caleb y Caleb por cabeza están poniendo la seriedad que ellos tenían a los mandatos de Dios. Esas son las familias fuertes. La seriedad, la fidelidad, la importancia que se le pone a la palabra de Dios. Estas son las familias por las cuales el Señor detuvo el fracaso de Israel por mucho tiempo. Por familias como la familia de Caleb, que tiene una contribución con una fe intrépida. Y miren el versículo 13, cuando Otoniel, que vendría siendo sobrino de Caleb, toma a Axa por mujer, dice en el versículo 14: y cuando ella se iba con él,
la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Este versículo 14, nos preguntamos, ¿por qué Otoniel convence a su ya esposa Acsa que le pida a su padre esta parte de territorio? ¿Por qué le pide que le dé un campo? En el versículo 15, ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Otra vez, hermano, nuestro pensamiento, un poco corrompido por la manera de pensar personal de estos días, social también, diríamos, ¿qué no se ve un poco oportunista Otoniel diciéndole a su esposa, dile a tu papá que nos dé estas tierras? Hermanos, Otoniel había sido el que había ganado la batalla. Y Caleb, como cabeza no solo de familia, pero cabeza de Judá, era quien administraría las tierras. Lo que realmente está haciendo Otoniel, quien es esposo de Acsa, es pedir ser bendecido, disfrutar de la cosecha de esa victoria. Y esto no es una petición inapropiada, esto no es una petición injusta, esto no es algo pecaminoso, esto no es algo errante. ¿Sabe qué es lo que esto está diciendo, hermanos? Que Otoniel tenía seriedad de habitar ahí y establecerse. Eso es lo que está diciendo, que Otoniel no tenía pensamientos viajeros, pensamientos aventureros, de ir de un lugar a otro. Él sí buscaba un patrimonio familiar, él sí tenía el principio de familia muy fresco en su mente y la idea de agradar a Dios y disfrutar de lo que el Señor ha dado. Y entonces, hermanos, no es incorrecto disfrutar de la cosecha, de la victoria que el Señor nos da. Tristemente, hermanos, a veces tenemos ideas falsas y pensamos que el servir al Señor y hacer cosas para el Señor implica que no debemos disfrutar de las bendiciones que el Señor da. Y pensamos que servir al Señor significa no tomar absolutamente nada de lo que puede ser bendición de la manera en que el Señor quisiera darnos. Pero esto no es así, hermanos. El Señor permitió a una familia fiel tener un lugar que disfrutar, tener un lugar donde vivir, tener un lugar en donde reproducirse, tener un lugar en donde establecerse. Y esto es natural, ¿verdad? Esto es natural. Hermanos, así que la perspectiva que debemos de tener, hermanos, es de disfrutar la cosecha de las victorias ganadas en el Señor. El Señor en ningún momento, hermanos, está en contra del placer legítimo. Dios es el autor del placer. El mundo ha corrompido el placer. El enemigo ha corrompido el placer. Pero Dios es el placer absoluto. Y cuando algo viene de Él, esto es correcto. Y esto es legítimo para considerarlo, para amarlo y desde luego disfrutarlo. ¿Se imagina, hermano, que la vida todo fuera un constante sacrificio, comer lo que no nos gusta, hacer lo que no nos gusta hacer? Hay ocasiones que esto tiene que ser así, ¿no es cierto? Pero hermano, también hay momentos de júbilo. También hay momentos donde el Señor deleita nuestras vidas, deleita nuestro paladar, deleita nuestro espíritu, deleita nuestra comunión, deleita nuestras vidas en abundancia. Y es otro motivo de darle muchas gracias a Dios. Y en la Biblia lo podemos ver, ¿verdad? Dios quería Canaán para su pueblo. La Biblia lo podemos ver también en el Nuevo Testamento. El obrero es digno de su salario. Y hay que tener en consideración a los ancianos, ¿verdad?, que han servido en la fe. Y ahí habla como una especie de jubilación también, hablando de que el Señor es justo, hermanos, en las cosas que Él determina y establece. Así que Otoniel está aplicando mucha sabiduría aprendida de Caleb. La importancia familiar, la importancia de disfrutar las bendiciones en Dios, para Dios, y una familia valiente, ¿verdad? Esa fe intrépida nos habla de valentía, nos habla de lucha, nos habla de esfuerzo.
las familias que el Señor quiere, y vamos a ver también que la contribución de familias a imitar es una contribución con un fuerte impacto. Vamos a hablar un poquito más de Acsa, la hija de Caleb. Ella se presenta al principio del libro como una mujer israelita ejemplar. De hecho, no solo Acsa, sino también Otoniel e incluso Caleb se presentan como ejemplares en contraste con las relaciones familiares, matrimoniales y sexuales a través del libro. Ellos, como dijimos hace un momento, hermanos, tuvieron una unión entre el pueblo de Dios. Acsa y Otoniel son hijos de Dios. Otras familias se mezclaron con personas paganas que vivían en Canaán. Por la iniciativa de Acsa, la pareja recibe de Caleb tierra y fuentes de aguas. Otoniel le sugiere a ella que le pida algo a su papá, pero ella pide lo que considera importante. Él la persuadió, él desea disfrutar de esa bendición de la tierra, asentando su familia, como ya vimos. Caleb, Otoniel y principalmente Acsa muestran el discipulado entusiasta e incondicional. En este sentido, ellos, y también los que vamos a ver en el versículo 16, vamos a leer juntos, hermanos. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Esta es otra familia, ya no solo la familia de Caleb. Esta familia de la que estamos hablando es una familia importante. Son los kenitas, parientes lejanos de Israel, que no obstante acompañaron a los de la tribu de Judá hasta el desierto de Judá. Representan una amonestación al resto del pueblo. La familia de Otoniel y la familia de los kenitas son una amonestación al resto del pueblo, y lo vamos a ver por qué, hermanos. Porque estas familias es la improbable y el extranjero. Una mujer y los kenitas son los que muestran una real y radical fe y obediencia al Señor. Son personas que pudiera pensarse no eran muy importantes de todo el pueblo de Dios, y son los que ponen el ejemplo al resto del pueblo. ¿No les parece algo conocido, hermanos? Históricamente hablando, que Dios utiliza sus instrumentos de donde a veces no lo pensamos, no lo imaginamos, no lo sospechamos. Otra vez, porque Dios es fiel y Dios es soberano. Hermanos, es probable que el pueblo de Dios tenía muchas expectativas sobre ciertas personas allí, pero Dios usa muchas personas que podrían estar pasando desapercibidas porque llevan un fuerte entrenamiento, y después el Señor les usa en gran manera. El Señor les usa en gran manera. Caleb, hermanos, no era una persona muy real al inicio, pero fue una persona que el Señor fue preparando para sus propósitos, de la misma manera que Josué, cuando quedó como sucesor de Moisés. Y el Señor nos muestra, hermanos, que nuestra mira no debe estar en las habilidades del hombre, sino en la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que sostiene su obra. Es la gracia de Dios la que permite conquistas y victorias. Es por la gracia de Dios que si acaso hacemos algo acertadamente, es únicamente por su gracia. Y hay grandes lecciones, hermanos. Hay muchas lecciones. Mientras las personas ponen sus ojos en cuestiones físicas, en cuestiones intelectuales, en cuestiones humanas, Dios trabaja con métodos muy distintos y nos pone grandes lecciones, nos enseña grandes lecciones que debemos de aprender y nunca debemos de olvidar. Por eso el Señor, hermanos, es tan severo cuando personas hacen distinción de personas. Por eso el Señor es tan severo cuando personas son imparciales, no practican con parcialidad todos los asuntos de juicio. Por eso el Señor es severo cuando personas equivocan
sus pensamientos respecto de otros, como lo menciona en el libro de Santiago, ¿verdad? Cuando personas juzgan solamente por lo visual y no por cuestiones más profundas. Entonces, hermanos, vemos aquí a estas familias siendo fieles a Dios y Dios otorgando victorias por familias fuertes. Ahora vamos a hacer algunas preguntas, hermanos. ¿No nos gustaría ser de esas familias fuertes? Amén. Es necesario, hermanos, familias fuertes. Es necesario familias fuertes. Algunas personas mencionan desde luego, bastante certeza que las iglesias fuertes son compuestas por familias fuertes. Y esto es verdad. En el Nuevo Testamento, muchas de las personas que fueron ministros, sus padres tuvieron un gran empuje, una grande influencia para que ellos buscaran servir al Señor. Hablando de las siguientes generaciones después de Pablo, como Timoteo, Juan Marcos y otros discípulos, sus familiares, sus padres, sus cercanos tuvieron grande influencia para inducirlos a servir a Dios. Algunas de las casas donde fueron congregación del pueblo de Israel eran personas con recursos que las ponían a disposición de la iglesia para ser centros de reunión, de la lectura de la palabra y la edificación de la palabra de Dios. Y no lo hacían pensando en un beneficio económico, y no lo hacían bajo una cuota, ¿verdad? Eran personas que daban de lo que Dios les daba para ayudar la obra de Dios. Y hermanos, así son las familias fuertes. Son familias generosas, son familias de oración, son familias que instruyen a sus hijos de manera acertada, son familias que no tienen fijación por los grandes errores de los demás, sino que son familias como la familia de Josué, ¿verdad? Decidan lo que decidan, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová, ¿verdad? No dijo, lo que ustedes hagan, nosotros vamos a hacer lo mismo, y si hacen lo malo nos vamos a desanimar y ya no vamos a seguir. Ustedes decidan lo que tengan que decidir, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y hermano, y eso es algo que usted y yo debemos de tener muy claro. Usted no va a responder por mí, ni yo voy a responder por usted. Yo voy a responder por mí y por mi familia, y usted va a responder por usted y por la suya. Y por esa razón, hermano, usted debe tener esa convicción. Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Familias fuertes, sosteniendo la victoria del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Hermano, ¿cómo deseamos estas familias? Hermano, ¿cómo son necesarias estas familias en el pueblo de Dios? En un contexto general, el pueblo de Dios, en todos los lugares donde hay pueblo de Dios, las familias fuertes hacen la diferencia. Y hermano, este es un reto para nosotros. ¿Cómo estamos induciendo a nuestras familias? ¿Qué valores estamos enseñando? ¿Cuáles son los principios que gobiernan en ellos? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué concepto tienen de Dios, de la palabra, de la iglesia, de los hermanos? Lo que usted enseñe, eso es lo que se va a aprender. No nada más lo que se enseñe con lo que se dice, lo que enseñamos con lo que hacemos. Todo eso, estamos dejando un legado para la siguiente generación. Y hermano, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hacemos y las maneras en cómo lo hacemos, solamente estamos dando instrucción a la siguiente generación de lo que debe de hacer respecto con las cosas santas, respecto con las cosas de Dios. Hay patrones que se repiten en toda la Biblia. Cuando vemos reyes, los reyes en el libro de Reyes, la mayor parte de los hijos que tenían sucesión real, decían, y anduvieron en los mismos caminos de su padre, ¿verdad? Y anduvieron en los mismos caminos de su padre. Y si eran buenos caminos, pues andaban por buen camino. Pero si los caminos eran malos, pues ellos seguían el ejemplo de lo que habían visto. Unos que otros se corrompieron habiendo tenido buena enseñanza, pero aún así, hermanos, muchas veces por la fidelidad de los padres, Dios tuvo misericordia de los hijos. Dios tuvo misericordia de ellos. Pero hermanos, cuando los padres fueron insensatos, en muy extrañas ocasiones, los hijos
fueron piadosos. Eso solamente fue en un plan de Dios de verdad extraordinario, insólito. Sí existen esos casos hasta el día de hoy, gracias a Dios, pero no es la regla. No es la regla, son muy pocas las excepciones. La Biblia nos enseña leyes como la siembra y la cosecha, ¿verdad? Para cosechar, pues hay que sembrar, ¿verdad? Si yo no sembré, ¿cómo espero cosechar? Y hay que cosechar con fidelidad, con justicia, con los parámetros adecuados. Y hermanos, la familia es un campo para sembrar. La familia es un campo de siembra. Vamos a ver, número 3, ¿de qué manera se vive una victoria en decadencia? El pueblo de Israel ha vivido esta victoria con una cosecha por una fidelidad imperfecta. Sí fructificaron, pero había una fertilidad que estaba inminente. La familia de Israel vive una victoria en decadencia gracias a la contribución de familias fuertes, familias que eran dignas de imitación, porque ellos contribuyeron con una fe intrépida, es decir, con valentía, y ellos contribuyeron siendo un fuerte impacto, siendo una gran influencia para otros. Pero número 3, la victoria en decadencia se vive por una condición de faenas inconclusas. Versículo 17 y 18, vamos a leer juntos. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien, nos dice: y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Si se da cuenta, todavía hablamos de victoria. No tiene que ir ahí, pero con su vista en el versículo 19. Y Jehová estaba con Judá, a quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Ya se muestra la primera grieta, el primer fracaso, la primera derrota que tiene el pueblo de Israel. No pudieron expulsar a los que estaban en las montañas. Si el capítulo 1, hermanos, terminara con el versículo 18, que leímos hace un momento, sería un cierre exitoso, ¿no es cierto? Hubieran terminado ganando. Como decimos en nuestros días, hubieran cerrado con broche de oro. Pero sigue el versículo 19 y este nos trae un gran conflicto donde se muestra este problema de derrota. La condición de faenas inconclusas tiene dos características. Primero, es una condición de falsa impotencia. Es una condición de falsa impotencia. Judá no confía en el poder de Dios. Mide su propia fuerza y recursos con la de sus enemigos. El sentido común aquí se está ejercitando, pero se está ejercitando sin fe. Y este sentido común comienza a prevalecer en el pensamiento del pueblo sin tener la fe como principal factor de pensamiento. Este es un discipulado ejercido a medias. Lo que estamos viendo, hermanos, en estos versículos, pues es que después de haber estado ganando, se topan con un problema. En el versículo 19 nos dice que no pudieron arrojar a estos que estaban en las montañas y nos da una razón, porque ellos tenían carros errados, ¿verdad? Con herrería, ellos tenían otro tipo de elementos para la batalla más sofisticados y más fuertes. Judá era un enemigo inferior, visualmente sí, físicamente sí, militarmente sí, eran un pueblo inferior, el pueblo de Judá. Pero hermanos, ¿quién iba con ellos como capitán? Nos acaba de decir en el versículo mismo 19, y Jehová estaba con Judá. Lo que está sucediendo, hermanos, es lo mismo que pasó cuando los discípulos están en esa tremenda tempestad y van y despiertan al Señor Jesús, asustados y enojados. Señor, ten cuidado de nosotros, ¿qué no ves que perecemos? Y el Señor les reprende. Recuerdan, hermanos, que les dice hombres de poca fe, ¿verdad? Hombres de poca fe, o sea, ¿por qué tanto escándalo? El Señor iba ahí con ellos. ¿Qué más garantía de seguridad pudieron haber tenido? Pero, hermanos, desde luego, la incredulidad
es un pecado horrendo que todavía tenemos que lidiar contra él. ¿No es cierto? Es un pecado terrible que asalta nuestra confianza y nuestra fe en muchas ocasiones y nos puede tomar desprevenidos si no estamos meditando en la palabra de Dios y creyendo en ella. Ellos tienen una condición de falsa impotencia. Ellos aquí dice, no pudieron arrojar a los que habitaban allí porque tenían carros cerrados. Si pudiéramos ponernos otra vez, hermanos, con una perspectiva errónea y justificar a este pueblo, pobrecitos, sí es cierto, eran más débiles, eran más inofensivos, no tenían la maquinaria, no tenían el presupuesto, no tenían la fuerza que tenían los que vivían en las montañas, que eran más rudos, que eran más militares. Estoy del lado de Judá, desde luego, porque no fue culpa de ellos. Y pudiéramos justificar a Judá, y pudiéramos justificar a otros, y nos pudiéramos justificar a nosotros, pero a Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos. En el capítulo 2, vamos ahí, versículos 1 y 2, el Señor dice lo que verdaderamente pasó. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? El Señor da, hermanos, una perspectiva real de lo que está sucediendo. Y en realidad, hermanos, es que no es que ellos no hubieran podido expulsar, ellos no quisieron expulsar a los de las montañas. No querían desgastarse, pues, porque vamos a entrar en una guerra innecesaria con este enemigo que a vista es más fuerte que nosotros. Ya hemos ganado muchas veces, pues no importa, ¿verdad? Si en esta ocasión podemos tolerarlos un poco, somos mayoría, podemos someterlos, esos carros pueden ser nuestros. Hermanos, ahí hay una combinación de múltiples pensamientos erróneos, por lo cual el pueblo no expulsa a esa gente. Pero la principal de ellas es, dejaron de ver que Jehová iba con ellos. Y cuando un creyente deja de ver que el Señor va a su lado, va a cometer toda clase de errores, toda clase de pensamiento pecaminoso que le va a llevar al error. Y ellos cometen estos errores. Comienzan a negociar, comienzan a pensar, comienzan a ver su debilidad aparente, y entonces ellos en ese momento pierden y no le dan tanta importancia. Piensan, bueno, vamos 4-1, ¿verdad? No pasa nada, todavía llevamos el control. Versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb, ya vimos esto, Caleb disfrutó de ese gran lugar que fue escenario importante de otros héroes de la fe, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Dese cuenta de algo importante, hermanos. Caleb no fue nada considerado. ¿Se da cuenta? Él dice ahí, arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac, que eran desde luego paganos. Caleb no dice, ay, son 3 familias, ¿qué tanto problema me van a dar? No, él los arrojó. Él dijo, yo no quiero problemas, yo voy a seguir la fidelidad de los pactos. Y otra vez vemos esta familia fuerte en acción. Y versículo 21, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Bueno, hermanos, el no puedo es una excusa. El no puedo, Jehová califica esta razón como una obediencia del pueblo. No es una impotencia, no es una incapacidad, es una desobediencia. El no puedo es una excusa común para el hombre para justificar sus pecados. Y desde luego, hermanos, delante de Dios es totalmente inválida. Timothy Keller, un buen autor contemporáneo a quien hemos también recomendado, menciona 3 no puedos comunes en la vida de los creyentes y se los voy a mencionar. Número 1, no puedo decir la verdad porque esto puede traer muchas consecuencias.
Este es un puedo, no que no se pueda. No se quieren sufrir consecuencias. Número 2, no puedo perdonar. Este no puedo son pretextos, 1000 pretextos. El dolor, la forma en que las cosas se dieron, la persona de quien se trata, etcétera. Solo es un pecado que se está justificando delante de los hombres, pero nunca delante de Dios, porque una persona que no puede perdonar sigue siendo muy responsable delante de Dios. A lo mejor los hombres le van a compadecer, pero Dios no, hermano. Dios no. Esos no puedos son no quiero. Número 3, no puedo resistir esta tentación porque es más fuerte que yo. Es verdad, hermanos, que la tentación es muy difícil lidiar contra ella. ¿No es así, hermanos? Pero no se nos recomienda nunca luchar solos, sino hacerlo en el poder de Dios. Entonces, hermanos, la tentación es difícil. El pecado es un enemigo muy grande, pero nunca el Señor nos ha mandado a pelear solos, sin la ayuda de Él. Sin la ayuda de Él. Y entonces esos 3 no puedo, son 3 no quiero. Y hermano, ¿cómo está su obediencia ante Dios? ¿Usted ha perdonado a todos los que en algún momento han tenido una falta con usted? ¿O no puede? ¿O no quiere? Que es la frase real. ¿Usted ha verdaderamente procurar la verdad pese a lo que esto signifique? ¿Usted ha procurado resistir la tentación, se ha mantenido en una línea de victoria o se ha justificado en sus deslices? Aquí el pueblo de Dios comienza a fracasar. Hemos leído los siguientes versículos y la condición de faenas inconclusas se da por una condición de falsa impotencia y el último punto también por una condición de fracaso infeccioso. En el versículo 21, hermanos, ya es otra tribu, los de Benjamín, y ellos, como dijimos hace un momento, aprendieron de una tribu más fuerte las mismas cosas, aún para mal. Versículo 21, el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Los de la tribu de Benjamín fracasaron porque no lograron expulsar a los jebuseos. Aprendieron las debilidades de los más fuertes. Aprendieron las debilidades de los más fuertes. El ejemplo de que los adultos dan a los jóvenes tiene serias repercusiones. ¿Está de acuerdo, hermanos? El ejemplo que los adultos dan a los jóvenes tiene serias repercusiones. A veces, hermanos, puede ser para nosotros una cuestión de jactancia, decir, tengo tantos años en el Evangelio, ¿verdad? O fui pionero de alguna obra, ya sea o de la iglesia o de una obra de la iglesia. Hermano, y como dijimos hace un momento, es válido disfrutar de ciertos privilegios y cosechas que el Señor da, pero no con jactancia. Eso es incorrecto, ¿verdad? Hay que disfrutarlo con humildad. Pero hermanos, porque la humildad al final, la soberbia ciega la verdadera cosecha. Y entonces podemos perder de vista las cosas. Y Judá era una tribu muy fuerte que con su debilidad infectó, influyó, afectó grandemente a otra tribu menor. La manera en que las familias cristianas antiguas se expresan, se dirigen, se comportan, establecen un precedente de conducta a los nuevos. ¿No es así, hermanos? Se establece un precedente de conducta. Y, hermanos, es ahí el dilema, ¿verdad? ¿Por qué si la Biblia dice esto y esto y esto? ¿Y por qué si hemos escuchado esto y esto y esto? Personas que están en una posición prominente por ejercer algún liderazgo, probablemente por los años o la influencia que tienen en la iglesia, ¿por qué hacen cosas contrarias a lo que se enseña en la congregación? Entonces eso es válido, hermanos, sin querer. Puede ser que usted diga, no me siga a mí, siga al Señor. Pero las familias antiguas son el precedente
de las familias nuevas. La forma en que familias antiguas se conducen, se expresan de otros, se refieren de ciertos asuntos y resuelven sus problemas, son un precedente para otros, para las familias nuevas. ¿No nos sentimos, hermanos, responsables con este hecho? Yo pienso que debemos sentirnos muy responsables, los que somos ya de más tiempo en el cristianismo, ¿verdad? Debemos de sentirnos responsables porque hay quienes están aprendiendo de nosotros. Y a veces decimos, apréndeme lo bueno, ¿verdad? No lo malo. Bueno, la pregunta sería, ¿qué enseña más o qué enseñamos más? ¿Lo bueno o lo malo? Porque lo que más se enseña es lo que más se aprende, ¿verdad? Y esta situación que está ocurriendo nos lleva a estas preguntas. ¿Cómo estamos enseñando a los demás? ¿Es su familia un hogar donde se habla del Evangelio de Cristo? ¿O es un centro donde se habla de los hermanos, de la iglesia, con críticas? La conversación de las familias cristianas va a ser la conversación de la nueva generación. Lo que se dice en casa se va a reproducir. Solamente tenga algo en consideración, hermano, que esto es un principio muy real. La generación que sigue atrás de nosotros es más atrevida, es más intrépida, para bien o para mal. Y cuando un creyente se intenta mantener ahí medio equilibrándose, medio balanceándose y se permite ciertas cosas, no dejando en claro que hay cosas que no se deben de hacer, la generación que viene atrás no se va a andar con rodeos. Tú me enseñaste esto y esto yo lo voy a hacer. Las familias de ahora podrían justificarse un poco, bueno, todavía por lo menos no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero medio ahí vamos, ¿verdad? De panzazo en la iglesia. Y ahí como que un poquito, de vez en cuando oramos. La generación que sigue dice, yo no quiero ser religioso. Yo si voy a ir a la iglesia para estar criticando, pues mejor no voy, ¿verdad? Yo mejor voy a tomar mi propio camino. Si la iglesia es criticar, si la iglesia es mentir, si la iglesia es doble vida, yo mejor voy a ser franco cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Y hermano, esto genera rebelión a varios hijos. Y en verdad, hermanos, cuando hijos no quieren venir a la iglesia, debe de traer un pesar bien grande al corazón y preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y en verdad, hermanos, necesitamos pedirle al Señor mucho de su gracia para poder ser familias que estamos instruyendo a la nueva generación de una manera adecuada, porque también daremos cuenta de lo que estemos haciendo, pues todo lo que hagamos repercutirá en los que nos están viendo, lo queramos o no, hermanos. Esto es una realidad. Los de Benjamín no pudieron expulsar al Jebuseo, habían aprendido, era un fracaso infeccioso. Sin el Evangelio, hermanos, siempre seremos complacientes con el pecado o viviremos bajo una carga de culpa. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros comprendamos que la victoria no es, como dijimos al principio, el triunfo en la vida cristiana no consiste en el éxito de un solo evento. Yo ya triunfé mucho en el pasado, ya hice mucho, ¿verdad? No es de una sola época. Cada día existe el desafío de ganar o perder. Sin embargo, avanzar en obediencia y en fe en el escuadrón del Todopoderoso es ir en pos de la victoria, una victoria continua. Hermano, y la tierra de Canaán, ese es lo que el Señor quería mostrarle a su pueblo, una victoria continua. A veces pensamos, pero ya el pueblo de Israel ya había estado en el desierto, ya había estado en Egipto, ya habían hecho muchas cosas, ya habían sufrido bastante. ¿Por qué no ya estaban en Canaán sin tener que pelear? Hermanos, porque sus peleas estaban garantizadas a ganar. Solamente tenían que ser fieles. Porque, hermanos, esta es una realidad. El creyente, mientras respire, mientras viva, nunca va a dejar de pelear. ¿Es cansado? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede evitar? No se puede evitar, ¿verdad? Cada día vamos a luchar. Y es mejor, hermanos, armarnos de valor y de obediencia
para luchar dignamente conforme el Señor lo ha establecido. Y gracias a Dios que si Él nos tiene en lucha, hermanos, es que todavía somos útiles. Si ya estuviéramos jubilados de la vida espiritual, ¿verdad? Ahora sí ya podemos hacer lo que sea. ¿Qué chiste tendría una vida así, insignificante, insípida, verdad? No, hermanos, la delicia de la vida cristiana es disfrutar de la victoria misma que tenemos en el Señor, una victoria garantizada con Él. La victoria en decadencia se vive con una cosecha por la infidelidad imperfecta, se mantiene por la contribución de familias fuertes que son dignas de imitar, pero hay una condición que sale a la luz por faenas inconclusas, tareas incompletas que un día llevarán a la derrota. Quiero concluir, hermanos, que los combates más grandes son los que se enfrentan en el corazón. Solamente el grande y poderoso en batalla puede doblegar aún la más obstinada voluntad. La batalla más grande, hermanos, está dentro de nosotros, pero con el Señor podemos ser victoriosos. Vamos a orar, le invito a cerrar sus ojos. Padre, agradecemos esta mañana por la instrucción que tú nos das de acuerdo a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos dirijas constantemente hacia la victoria, que despiertes en nuestro corazón, en nuestro ser, el deseo de obediencia, una fe inquebrantable, una fe viva, una fe creciente, que puede desafiar cualquier batalla en la que podamos estar implicados. Padre, tú conoces nuestra condición, tú sabes nuestra debilidad, tú sabes nuestra fragilidad y nuestra pecaminosidad también. Pero Señor, en esta hora queremos pedirte que nos ayudes a tomar decisiones, que podamos tomar seriedad a los asuntos personales de la vida espiritual. Padre, pedimos que si tú nos has permitido ser victoriosos en el pasado, podamos serlo también en el presente. Perdona, Señor, los fracasos en nuestra vida. Fracasos espirituales, fracasos morales, fracasos interpersonales. Cualquier tipo de fracaso, Señor, tú conoces nuestro ser y nuestro andar. Danos la humildad para reconocer en qué hemos fallado y no querer ocultarnos atrás de un falso orgullo que quiere justificar el pecado. Danos humildad, Señor, para reconocer que lo que está mal es nuestro corazón, que por donde debemos comenzar es por nuestro propio corazón y nuestra propia casa. Danos el valor, Señor, para enfrentar las cosas que están mal con nosotros y con los nuestros. Ayúdanos, Señor, a ser familias fuertes en tu gran obra, en tu inmensa obra. Ayúdanos, Señor, que tu gracia nos dirija y podamos instruir a los que están detrás de nosotros, a los que siguen después de nosotros, con buenas convicciones, con fe limpia, con conciencia limpia, con buenos ejemplos. Señor, si hemos fallado en estas tareas, te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos restaures y nos ayudes a rectificar lo que se tenga que ajustar. Pedimos, Señor, que nuestra vida sea caracterizada por la victoria constante, por tu fidelidad en nosotros. Ayúdanos, Señor, a verte a ti y no vernos a nosotros. Permite, Señor, que caminemos contigo día a día y permítenos ser victoriosos para la gloria de tu nombre. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos y rogamos sigas obrando en cada corazón. Por Cristo Jesús. Amén.